Revelado el increíble intercambio de 3 hijas por 7 esclavas que condena una linaje en 1879. María, viuda y madre de 3 hijas, se encontraba en la penumbra de su hogar, su mente atormentada por la visita de don Ramón. El terrateniente había llegado con una sonrisa que helaba la sangre, con una propuesta que se sentía como una puñalada en el alma de la madre. 3 hijas por 7 mujeres esclavizadas, un canje que la sacudía hasta los cimientos. Su risa desbordante y altiva resonaba en sus oídos como un eco macabro. Cada día que pasaba, la pobreza se adueñaba más de sus vidas, y ahora se encontraba atrapada en un dilema moral inconcebible: perder su dignidad o arriesgar la vida de sus propias hijas. Lucía, la soñadora histista de solo 10 años, siempre había visto el mundo como un lienzo en blanco donde darle vida a sus fantasías. ¿Cómo podría ella, María, condenarla a la oscuridad de un destino inconcebible? Esperanza, con su valentía innata, era el corazón valiente de la familia, siempre lista para defender lo que era justo. Pero, ¿era incluso posible que encontrara la fuerza para luchar contra un monstruo como don Ramón? Ana, la mensajera de la tradición familiar, llevaba en sus manos las historias que las unían, el legado de una mujer que había trabajado incansablemente para proteger a su familia. La idea de separarlas por un futuro incierto la llenaba de un malestar profundo y angustiante. Los días pasaban como sombras, en una atmósfera de incertidumbre, y María sentía cómo su corazón se desgajaba en cada latido. La presión en su pecho aumentaba, mientras se preguntaba si realmente podría llevar esta carga, si tenía derecho a sacrificar tanto por un rayo de esperanza. La risa estruendosa de don Ramón parecía burlarse de ella en cada rincón de su hogar. «Si consigo un futuro mejor, ¿acaso no es un precio justo?», se repetía, pero su voz interior la gritaba: «¿A qué costo?». Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La angustia se convertía en una tormenta en su interior, mientras la revelación de don Manuel resonaba en su mente. Esas mujeres esclavizadas eran parientes suyos, víctimas de un oscuro destino. Su determinación creció como un fuego sagrado. No solo lucharía por sus hijas, sino por la dignidad de un linaje. Pero, ¿cómo podía enfrentarse a un titán de la opresión, con su billetera abultada y su desprecio por la vida humana? La imagen de sus hijas atrapadas en una vida de servidumbre la perseguía cada vez que cerraba los ojos. María sabía que la confrontación era inevitable, pero las noches se tornaban cada vez más inquietantes, llenas de dudas y miedo. La presión de la decisión la aplastaba, como si un peso enorme se hubiera colocado sobre sus hombros. ¿Valía la pena arriesgarlas para luchar por otros? Ahora, sus hijas se convertían en el epicentro de su existencia, mientras la voz de su difunto esposo resonaba en su corazón. La unidad es nuestra mayor fortaleza. Con un viento feroz aullando fuera, el futuro se sentía más incierto que nunca. La batalla estaba por comenzar, y María se preparaba, a pesar de no saber si podría soportar las consecuencias de su valentía. María se encontraba en el umbral de su casa, con las manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado en su pecho.
La decisión apremiante se cernía sobre ella como un nublado perpetuo. ¿Acaso podía arriesgar el bienestar de sus hijas en una lucha que parecía desproporcionada? A medida que las horas avanzaban, la oscuridad se hacía más densa, tanto en el exterior como en su interior. Ese día decidió dar un paso hacia adelante. Visitó el mercado local, un bullicioso escenario que siempre le había parecido un refugio vibrante. Sin embargo, esa mañana, las risas y los gritos de los vendedores se sentían distantes e irreales. Su mente estaba en guerra. Mientras observaba a las madres regatear precios por comida con sus hijos alrededor, vislumbraba cómo sus propias hijas podrían ser arrastradas a un futuro con un horror inimaginable. La determinación de actuar comenzó a florecer en ella, impulsada por la imagen de Lucía, Esperanza y Ana. Se adentró en el corazón del mercado y se dirigió hacia una de las vendedoras más ancianas, Doña Clara, conocida por su sabiduría y conocimiento de la comunidad. María sabía que no podía enfrentarse a don Ramón sola, necesitaba apoyo, pero también necesitaba información. Doña Clara, comenzó, su voz temblando, he venido a buscar ayuda. Necesito saber más sobre los lazos que unen a esas mujeres esclavizadas. ¿Hay algún modo de liberarlas sin que mis hijas enfrenten la ira de don Ramón? Doña Clara la miró con ojos entendidos. A pesar de la compasión evidenciada en su rostro, la gravedad de la situación iluminaba su expresión. Estás eligiendo un camino peligroso, María. La lucha es dura y puede que no puedas protegerlas a todas, pero si decides luchar, debe ser con el corazón en la mano y la mente clara. Las palabras de la anciana calaron hondo en María. Esa conversación encendió en ella un deseo ferviente de no solo abogar por sus propias hijas, sino de convertirse en la voz de los sin voz. Tenía que ser audaz, revelar la fuerza que llevaba dentro, aun si eso significaba arriesgarlo todo. Al despedirse de doña Clara, entendió que su vida estaba a punto de cambiar antes de que pudiera siquiera planificar el futuro. El regreso a casa fue un tumulto de emociones, con un nuevo propósito que iba tomando forma. María se sentó con sus hijas en el centro de su hogar, masticando palabras, tratando de articular su nuevo enfoque. Debemos prepararnos, necesitamos unir nuestras fuerzas, les comentó, observando sus rostros llenos de incertidumbre. No iban a someterse fácilmente. Ana, con la mirada decidida, asintió, repitiendo las historias de mujeres villanas que habían enfrentado a poderosos opresores en su linaje, recordando el legado de lucha que le habían traspasado. Esperanza, el espíritu intrépido de la familia, se erguía, dispuesta a luchar codo a codo con su madre. Lucía, a pesar de su corta edad, también se sintió renovada, dejando fluir su creatividad para encontrar formas de resistir. Con estas herramientas, este nuevo vínculo formado entre ellas, la decisión de defender su libertad comenzó a gestarse en sus corazones. María, ahora consciente de que cada paso que daba llevaba consigo un peso considerable de responsabilidad y riesgo, entendió que había llegado el momento de elevar su voz, un acto que la definiría para siempre. Justo cuando la luz del día empezaba a desvanecerse, una impresión fría recorrió su espalda. Un susurro se introdujo en su mente. ¿Qué pasará cuando don Ramón descubra que estás reunida con otra familia dispuesta a luchar? La incertidumbre la asaltó y sin embargo no podía dar marcha atrás. El dilema había cruzado de lo interno a lo externo y la voz de su hubieran ecoado de formas que ni siquiera había imaginado. Su camino tendrá que ser uno de astucia y estrategia.
De repente, los ecos de la opresión se convirtieron en un desafío inminente, y María sabía que la urgencia de su decisión la llevaría al frente de un conflicto del que no podría escapar. Era solo el comienzo, el futuro acechaba, y quizás, solo quizás, su mayor batalla estaba a la vuelta de la esquina. María despertó al ritmo del sol que se filtraba por las rendijas de la ventana, comenzando a disipar el frío de la noche. Las palabras de doña Clara resonaban en su mente, con el corazón en la mano y la mente clara. La determinación renovada en su interior era como fuego que ardía, empujándola hacia la acción. Esa mañana, Ana, Esperanza y Lucía se unieron a ella en la cocina, donde el aroma del café recién hecho impregnaba el aire. Con cada sorbo, María se enfocaba en el plan. «He estado pensando», dijo, sintiendo cómo su voz empezaba a adquirir fuerza. «Necesitamos crear un mapa de quienes pueden ser nuestros aliados. No podemos hacerlo solas». Las niñas la miraron con entusiasmo, pero también con miedo. El peligro era palpable, una sombra que les seguía de cerca. «¿Y si don Ramón se entera?», preguntó Lucía, mordiendo el lápiz que tenía en la mano. «No podemos dejar que eso nos detenga», respondió María, decidida. «Por el contrario, tenemos que anticiparnos y prepararnos». A medida que estructuraban sus ideas, las interrupciones del exterior iban y venían. Las noticias sobre las mujeres esclavizadas seguían llegando a sus oídos como ecos, y la inquietud se transformaba en un llamado a la acción. Con el apoyo de sus hijas, María empezó a hacer una lista de contactos clave en el pueblo. Aquellas personas que quizá compartían su deseo de luchar contra la opresión. Los siguientes días se fueron convirtiendo en una mezcla de estrategias y pequeños pero significativos avances. Acudieron a otras madres y vecinos, forjando un vínculo de confianza. Había quienes ofrecían su silencio como un refugio seguro, y otros que brindaban información valiosa sobre los movimientos de don Ramón y sus cómplices. María sentía cómo, poco a poco, su red iba creciendo. Sin embargo, faltaba algo crucial: entrenamiento. Aunque su coraje era inquebrantable, sabían que no bastaba con un deseo ardiente para enfrentar a un hombre como don Ramón. Necesitaban aprender a enfrentar los obstáculos. Así, María tomó la iniciativa y buscó a don Felipe, el antiguo guerrero del pueblo, conocido por sus tácticas astutas en tiempos difíciles. Acercarse a él no sería fácil. Habían pasado años desde que se retiró y prefería la tranquilidad. «Voy a buscarlo», pensó María con determinación. Esa tarde encontró el camino hacia su modesta casa, con la mente repleta de dudas sobre cómo podría una simple madre convencer a un guerrero retirado. Al llegar, su pulso se aceleró y su voz tembló al llamarlo. «Don Felipe, necesito su ayuda, no solo por mis hijas, sino por todas las que sufren», dijo, sintiendo cómo cada palabra cargaba un peso descomunal. Él la observó en silencio largo rato. Finalmente, inclinó la cabeza, y aunque su expresión era impenetrable, en sus ojos había un destello de reconocimiento. «La lucha no es para los débiles, María. Si quieres aprender, tendrás que estar dispuesta a enfrentarte al miedo. ¿Estás dispuesta a perderlo todo?». La pregunta quedó flotando en el aire denso. María sintió su corazón latir en su pecho, comprendiendo que cada decisión que tomara marcaría un antes y un después en su vida. Tenía que decidir: ¿se armaba de valor para aprender a luchar o retrocedía ante la posibilidad del fracaso? Mientras el dilema se erguía ante ella, una frase resonaba en su interior: «Las vidas de muchas dependen de este momento». Se obligó a mirar hacia adelante, al futuro incierto que la esperaba.
El sonido de pasos y murmullos se hizo eco en su mente, haciéndola consciente de que la vida que había conocido estaba a punto de transformarse por completo. María se alineó con sus convicciones, sintiendo cómo la determinación calaba hondo en su ser. Con una resolución inesperada, se atrevió a dar el siguiente paso. Su viaje no solo era por la libertad de sus hijas, sino por una nueva voz que resonaría con poder en un mundo que había sido mudo por demasiado tiempo. Pero frente a la inminente decisión, una sombra se deslizó en su mente. ¿Qué haría cuando la verdad de su búsqueda se descubriera? La presión del tiempo se intensificaba. Sus acciones tendrían repercusiones en cada rincón de su vida, y hasta el mismo destino de sus hijas podría cambiar para siempre. El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina, y el eco del pasado comenzaba a cobrar vida nuevamente. La decisión de enfrentarse a don Felipe marcó el inicio de un cambio profundo en María. La sabiduría y la experiencia del anciano guerrero eran justo lo que necesitaba para desafiar sus propios límites. Durante su primera lección, se sintió como un bloque de madera sin labrar, torpe e inexperta. Pero a medida que las semanas transcurrían, sus manos se volvían más seguras y su mente más ágil. La lucha no era solo física, era un juego mental, donde cada estrategia contaba. «Recuerda, María», le decía don Felipe, mientras ella ensayaba los movimientos básicos de defensa. «La mente es tu mayor arma. Anticipa, no reacciones. Conoce a tu oponente más que a ti misma». Las palabras calaban hondo en ella. La idea de la preparación mental se convirtió en una prioridad. Muchas noches se quedaba despierta revisando las técnicas aprendidas, imaginando posibles escenarios. La realidad de su lucha se tornaba más concreta. No se trataba simplemente de liberarse a sí misma y a su familia, sino de ayudar a un grupo más grande de mujeres atrapadas en la sombra de la opresión. Sin embargo, cada avance estaba salpicado de inseguridades. Los rostros de las mujeres a las que podría ayudar la mantenían despierta, pero también la hacían cuestionar su capacidad. ¿Podría realmente tener un impacto en sus vidas? La presión interna se volvía tan abrumadora que algunas noches se encontraba enfrentada a la tentación de rendirse y volver a la vida restringida que había conocido. Pero entonces recordaba el motivo subyacente que la empujaba a seguir, el bienestar de sus hijas, el futuro que merecían. Una tarde, mientras estaba inmersa en sus pensamientos, doña Clara se acercó a ella. «No estás sola, María. Muchas de nosotras creyeron en ti desde el principio. Ahora es el momento para que también creas en ti misma. Eres una guerrera en este camino». El apoyo de su comunidad, que antes la había sometido a una sombra de miedo, ahora parecía manifestarse como una luz iluminadora. Con cada chequeo de sus avances, sus amistades se fortalecían. Aprendió a escuchar a las mujeres, a empatizar con ellas y a entender los matices de su sufrimiento. Esa capacidad de conexión se convirtió en su mayor fortaleza, despertando un sentido de responsabilidad que apenas comenzaba a reconocer. Mientras sus habilidades físicas mejoraban, su defensa y estrategia se hacían más complejas, uniendo la fuerza con la inteligencia emocional. Sin embargo, un día su entorno cambió abruptamente. Un grupo de hombres empezó a rondar el pueblo, sus miradas habían calcadas en la de don Ramón. Instantáneamente la tensión se incrementó, se sintió vulnerable. La sombra de don Ramón no se había desvanecido, por el contrario, parecía acercarse cada vez más. Las palabras de don Felipe resonaban en su mente. Si deseas hacer temer a tus enemigos, primero debes aprender a conocerte a ti misma. Era un momento de autorreflexión. Al mirar su vida, reconoció un cambio trascendental.
Ya no sería la mujer que se dejaba llevar por los miedos ajenos. Ahora estaba trazando un camino, tomando responsabilidad ante ella misma y ante su futuro. Decidida, se reunió con las madres del pueblo para cuidadosamente compartir la situación. Esa noche comenzaron a bosquejar un plan que no solo protegería a sus familias, sino que confrontaría a don Ramón. Era un riesgo, y en su interior sentía el peso de la incertidumbre, pero había un fuego nuevo que ardía en su corazón. El paso siguiente la llenaba de ansiedad. Debía enfrentarse a don Ramón antes de que el miedo se convirtiese en un grillete. Tenía que demostrar que era mucho más que una madre protectora. Era la voz de quienes habían permanecido en silencio demasiado tiempo. Mientras los días contaban con la urgencia de un reloj de arena, María se preparaba. En su mente, un diálogo constante giraba en torno a un dilema. ¿Sería suficiente su preparación o el enemigo era más poderoso de lo que podía imaginar? La determinación de confrontar a don Ramón ya estaba sembrada. El eco de su desafío resonaba a través de las puertas de su morada, creándole una nueva identidad. Pero en algún lugar de su interior, una inquietante pregunta persistía. ¿Podría realmente ser el cambio que tanto anhelaba? Así se encontró ante el abismo de la verdad, esperando saber realmente quién era en esta lucha, y lo más crucial, si era capaz de enfrentarse a lo que estaba por venir. Una mañana, María se despertó con una sensación entremezclada de determinación y ansiedad. El día del enfrentamiento con don Ramón se acercaba, y su mente parecía una tormenta de pensamientos. Sabía que había llegado a un punto crítico. No podía permitir que la indecisión la dominara. A veces el silencio era más peligroso que el ruido de la confrontación. Se sentó en el borde de la cama, con los ojos fijos en el suelo, y recordó las enseñanzas de don Felipe. A partir de ese momento, su mente se convirtió en un escenario de repetición. Visualizaba cada movimiento, cada posible interacción con don Ramón, analizando sus probabilidades de éxito y el impacto que cada escenario podría tener en su vida y, aún más importante, en la de sus hijas. El temor comenzó a transformarse en un fuego interno. Era un reconocimiento palpable de su crecimiento. Había dejado de lado la imagen de la mujer rendida que una vez fue y ahora se hallaba frente a una nueva identidad, la de una luchadora. Ella necesitaba este enfrentamiento para mostrarse a sí misma que podía y debía trascender la historia de opresión que había heredado. Durante el desayuno, sus hijas la miraban con curiosidad. Tal vez algo en su porte, la firmeza en su mirada o la tensa calma que la rodeaba les hizo notar que algo estaba por suceder. Esa inquietud en sus corazones despertó un nuevo sentido de protección en María. Se sintieron conectadas a la lucha interior que ella libraba. La determinación que había alimentado en su mente ahora emanaba en aura, irradiando fuerza. María aprovechó el momento para hablarles con sinceridad. Hoy es un día importante. Estoy a punto de enfrentar a alguien que ha causado mucho daño. Pero quiero que sepan que todas debemos aprender a luchar, no solo con puños, sino con nuestra voz, nuestra valentía. Las palabras, pesadas y genuinas, resonaban en la cocina. Las niñitas asintieron, sin entender del todo, pero sintiendo la gravedad de la declaración. En sus ojos, María notó una chispa de admiración, y más que eso, una conexión sólida e inquebrantable. No estaba sola, su lucha también era la de ellas. Cuando se reunió con las demás madres, cada una trajo consigo un aire de incertidumbre, pero eso no desanimó a María. En aquella sala el diálogo se encendió. Hablaban de estrategias, de formas de confrontar a don Ramón y al mismo tiempo de cómo empoderarse mutuamente.
Juntas tejieron un plan que no solo se enfocaba en el enfrentamiento directo, sino en la cohesión colectiva que necesitaban para resistir. Mientras las horas pasaban y el sol avanzaba en el cielo, la preparación mental se tornó casi ritual. María se sumergió en la meditación, aspiraba profundamente en cada respiración y cada exhalación liberando las dudas. Los rostros de las mujeres que empoderaba llenaban su mente, cada uno era un faro que la guiaba hacia adelante. Cuando llegó el momento de enfrentar a don Ramón, María sintió una oleada de nervios. Al conquistar sus temores, alzó la cabeza y avanzó hacia el encuentro. Las imágenes de aquellas mujeres y sus hijos la impulsaban a seguir. Las calles del pueblo parecieron gritar con ella, resonando el eco de su fuerza emergente. Al cruzar la esquina, lo vio. Don Ramón se encontraba allí, rodeado de sus hombres, mirándola con desaprobación. Aquella mirada de desdén era la última gota que necesitaba para activar su contundente determinación. En ese instante, cada paso fue un acto de desafío, que representaba no solo su lucha, sino la de todas las mujeres que había encontrado a lo largo de su camino. El aire se volvió pesado. La confrontación no era solo física, era un estallido de voluntad, un desafío claro. María estaba lista, pero en un giro inesperado notó en el rostro de don Ramón una expresión que la sorprendió. ¿Acaso había un reconocimiento en su mirada? Un segundo de duda pasó por su mente. ¿Y si él sabía algo que ella ignoraba sobre su pasado? ¿Acaso había más en juego de lo que pensaba? La tensión se palpaba mientras ella inhalaba con fuerza. ¿Era este solo un enfrentamiento entre un tirano y una madre decidida, o cerraría un círculo ancestral de tragedia por resolver? La pregunta pendía en el aire, y el momento de la verdad se configuraba como un desafío trascendental a su propia identidad. Al instante se preparó para hablar, su voz resonando en el silencio como un trueno que reta la calma de la tormenta. La respuesta a su pregunta comenzaría a revelarse. ¿Qué haría María con esa oportunidad? María sintió cómo las palabras se atascaban en su garganta. En ese instante, la atmósfera se tornó densa, como si el tiempo se estuviera desvaneciendo en un eco interminable. Cada mirada de hecho casual que proyectaba don Ramón encendía en ella un torrente de dudas. Sin embargo, su resolución se afianzaba más con cada segundo que pasaba. Primero la ira, luego la claridad. Ella había llegado demasiado lejos para permitir que su voz se apagara. Las imágenes de sus hijas acudieron a su mente, sonrisas llenas de vida que contrastaban con la oscuridad del momento. Esa imagen le otorgó la fuerza que necesitaba. Sabía que no podía retroceder. Así que tomó aire y se obligó a mantener su mirada firme. Hoy no solo me enfrento a ti, don Ramón, sino a todas las historias de mujeres que no tuvieron esta oportunidad. Su voz era un estruendo que atravesó el silencio. La respuesta de don Ramón la sorprendió. En lugar de la ira que había anticipado, una sonrisa sarcástica se perfiló en sus labios. Interesante. ¿Acaso crees que tus palabras cambiarán algo? Su desafío era claro, un intento de desestabilizarla. María tragó saliva, entendiendo que se encontraba en un campo minado emocional. En ese momento experimentó una revelación. No se trataba solo de una confrontación personal. Era un juego de poder, un desafío a la heredada opresión, y la clave estaba en cómo lo jugaba. No cambiará nada hoy, pero sentarás las bases de la resistencia, dijo, sintiendo que el desafío se volvía un espejo de sus ansias de libertad. Cada palabra la empoderaba más. Se dio cuenta de que lo que tenía en sus manos no era solo un enfrentamiento, sino la oportunidad de cambiar su narrativa.
La lucha no iniciaba ni terminaba en ese instante, sino que se extendía mucho más allá, a las generaciones futuras. Don Ramón parecía evaluar sus palabras. Por un segundo su arrogancia vaciló, pero pronto fue reemplazada por una risa burlona. «¿Resistencia? Inténtalo, y verás a tus hijas convertidas en nada más que marionetas en un juego donde yo soy el titiritero». Esa amenaza se clavó en el pecho de María como una puñalada. Sin embargo, no dejó que el miedo la paralizara. Al contrario, transformó esa angustia en una llama ardiente. Replicó: «No subestimes el poder de la verdad», dijo, consciente de que sus palabras pueden no ser suficientes, pero su determinación era inquebrantable. Así, en medio de aquel cruce de miradas y palabras, comenzó a comprender que el eco del pasado seguía vibrando con fuerza. A través de su voz, honraba no solo a ella misma, sino a cada madre que había vivido en silencio, a cada hija que había sido silenciada. El pasado, pensó, no era solo un legado a soportar, era un impulso hacia la lucha. Decidida a desmantelar las cajas de miedo que la habían aprisionado, María intuyó que este intercambio de fuerzas podía abrir puertas. Afrontar las sombras que había temido se había convertido en un acto de rebeldía y, por ende, de liberación. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, un grito desgarrador resonó detrás de ella. Las voces de sus hijas, inundadas de temor, la despertaron del trance psicológico en el que se había sumergido. «¡Mamá, no!», gritó la mayor, quien había estado observando desde la distancia, sintiendo el pálpito de la situación. María se volteó, el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué había arriesgado a sus hijas de esa manera? El rostro de don Ramón lucía satisfecho, como si hubiera anticipado la llegada de esta distracción. Ante la mirada temerosa de sus niñas, la lucha interior se intensificó. Sus deseos de iniciar una batalla contra la opresión se veían enfrentados al instinto protector. Mientras el miedo y la valentía se entrelazaban, la revelación que había encontrado parecía escabullirse. Sin embargo, se dio cuenta de que el desafío no hacía más que multiplicarse. La pregunta cernía sobre ella: ¿podría realmente luchar y proteger al mismo tiempo? ¿O esa dualidad tocaría un punto de quiebre en su propia alma? Este dilema la confrontaba aún más. La historia apenas comenzaba, y con cada paso que daba, María sabía que se acercaba a un nuevo capítulo, un eco de decisiones por venir y un destino por forjar. Las palabras resonaban en su mente, cada decisión contaba. María sintió un estremecimiento recorriendo su cuerpo. La visión de sus hijas la anclaba a la realidad, sacándola de la burbuja tensa que la rodeaba. Cada lágrima en los ojos de su mayor era como un puñal, y ese grito desgarrador se le grabó en la mente, recordándole las verdaderas consecuencias de su decisión. «Mamá, no», había articulado su hija, y esas palabras resonaban en sus oídos como un eco de su propia vulnerabilidad. La conciencia de que estaba exponiendo a sus niñas a una amenaza tangible la sumergió en un mar de culpa. ¿Qué tipo de madre arriesga al costado más frágil de su ser? Pero a medida que la mirada de don Ramón se tornaba en burlona satisfacción, María comprendió que no podía dar marcha atrás. Si lo hacía, la opresión se perpetuaría, y ese ciclo no podía continuar. «Escúchenme, hijas», se obligó a decir. Su voz temblaba, pero tenía un filo de fortaleza. Con una mirada cargada de amor se dirigió a ellas. «Lo que estoy haciendo aquí no es solo por mí. Es por nosotras, por el futuro que merecemos. Necesito que crean en eso».
Sus palabras navegaron entre la incertidumbre y la esperanza, formando un puente invisible que conectaba sus corazones con los sueños que anhelaba forjar. Don Ramón, manteniendo una actitud desafiante, se cruzó de brazos. Es conmovedor, pero no puedes cambiar la naturaleza. Tus hijas siempre serán parte de este mundo que controlamos, espetó, su arrogancia alimentando su sed de poder. María sintió que el temor la amenazaba con atraparla de nuevo, pero lo desechó con un profundo respiro. La dualidad de su rol como madre y guerrera se afianzaba en su mente. ¿Acaso podía ser ambas sin perderse en el camino? El rostro de sus hijas reflejó confusión y miedo, mientras que una chispa de valentía comenzó a iluminar dentro de María. Aquel momento de crisis se convirtió en una frágil oportunidad para mostrarles que la lucha no siempre significaba desobedecer, sino desmantelar poco a poco el miedo que las paralizaba. Había un valor en buscar la verdad, y esa era la lección que quería dejarles. Allí donde hay miedo, debe haber un levantamiento. No puedo cambiar esto sola, pero contigo aquí, cada paso que damos hacia la claridad tiene valor, agregó María, con urgencia en su voz. El tembleque de sus manos era una manifestación de sus temores, pero no podía permitirse el lujo de dudar. A pesar de las amenazas que cernían sobre ellas, había comenzado a desenredar los hilos de la opresión que la habían aprisionado. María decidió que su siguiente movimiento debía ser astuto. El tiempo no solo trabajaba en su contra, sino que también presentaba una grieta que podría aprovechar. Don Ramón, dijo con una calma sorprendente, esto que has creado no tiene que ser un triunfo, puede ser un nuevo comienzo, para ti, para mí, para todos. ¿No puedes ver el potencial que hay en reescribir la historia? Esa pregunta surcada de desafío rotundo pareció desarmar un poco la armadura que cubría la figura dominante de don Ramón. La ausencia de respuesta fue inesperada. Durante un segundo, una sombra de reflexión cruzó su semblante. Y en ese instante fugaz, María comprendió que todo juego puede cambiar con un solo movimiento. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, la sonrisa sarcástica volvió a decorar el rostro de don Ramón. ¿Crees que proponiendo un nuevo inicio haré que el poder se abrace? Tu ilusión es totalmente fascinante, respondió él, desvirtuando sus esperanzas. El temor emergió nuevamente en María, pero no de la forma que había anticipado. Esta vez era un miedo por sus hijas, por lo que significaba su lucha. A quien había creído desafiar no era solamente un hombre, sino todo un sistema de creencias. La presión del momento se tornó casi opresiva. Fue entonces cuando dio un paso adelante hacia sus hijas, recordando su verdadero propósito. La lección que debía transmitir era clara. Valía la pena luchar, pero con la conciencia de que cada victoria también conllevaba una renuncia. ¿Podría realmente mostrarles el camino hacia la liberación sin dejar atrás su propia esencia en el proceso? Mientras la conversación se intensificaba, un giro inesperado capturó su atención. Un ruido fuera de la sala, un murmullo que parecía acercarse, la distrajo momentáneamente. Sus instintos alertas le susurraron que era el momento de actuar, y que la lucha estaba lejos de concluir. «¡Que venga!», pensó, su corazón latiendo con fervor. «No importa cuánto me amenace, yo escribiré mi propio destino». Pero su mente giraba una y otra vez en busca de la estrategia correcta para enfrentar lo que se avecinaba. Y entonces, en medio de este revuelo interno y externo, se dio cuenta. El verdadero desafío no era solo vencer a don Ramón, era encontrarse a sí misma entre el tumulto de emociones y decisiones. Este camino hacia el descubrimiento personal había comenzado, y aún no sabía hasta dónde la llevaría, pero claro estaba que no había vuelta atrás.
Aún con el dilema del sacrificio presente, María estaba lista para la confrontación definitiva. María respiró con dificultad mientras las puertas crujían abriéndose lentamente. La luz tenue apenas iluminaba el pasillo, pero la sombra de una figura se delineaba en el umbral, desvelando un nuevo significado en el silencio que la envolvía. No podía permitirse perder el control. Ese ruido no era solo un eco, era una señal. Su mente se agitaba, calculando cada posible repercusión. Sabía que tuvo que encontrar la manera de desviar la atención de don Ramón, de sorprenderlo con un giro que le permitiera ganar tiempo y tal vez descubrir ese punto débil que tanto deseaba alcanzar. Era un momento decisivo, un instante donde la estrategia se entrelazaba con el instinto. Si hay algo que he comprendido en esta lucha, pensó, es que la astucia puede ser tan poderosa como la fuerza. Mientras la figura en la puerta se acercaba, María giró su mirada hacia sus hijas. La tristeza que las envolvía comenzaba a ser reemplazada por una inquietud palpable. Necesitaba que comprendieran que su miedo podía transformarse en poder, que su debilidad podía ser una trinchera desde donde alzar la voz. «Confíen en mí», murmuró con un tono más firme del que sentía. «Lo que está por venir no es otra cosa que una oportunidad». El rostro de su hija mayor se iluminó momentáneamente, como si la convicción de su madre pudiese transformar la realidad que las rodeaba. Don Ramón, atrapado en la tormenta de ego que lo consumía, apenas prestó atención a la figura que entraba. Era una mujer, joven, con una mirada decidida que parecía desafiar la oscuridad del entorno. María sintió una conexión inmediata. Su presencia era como un aviso de que existían otras fuerzas en el juego a las que quizás no se había atrevido a apelar. Era el momento de actuar en conjunto. «Soy Mariana», dijo la mujer, y sus manos se movían con una gracia que traía consigo un aura de determinación. «He venido a ayudarte, María. El tiempo que has perdido ha hecho crecer nuestra causa. Necesitamos que entiendas el verdadero poder de tus palabras». María quedó fascinada. Era asombroso cómo una simple intervención podía desafiar un orden establecido. Mariana se volvió para encarar a don Ramón. «Tu tiempo se ha agotado», declaró con una firmeza que resonó por toda la sala. Esto marcaba un cambio. No se trataba solo de la lucha de María, sino del despertar colectivo que se gestaba en los rincones más oscuros de un sistema corrupto. Mientras el poder de Mariana parecía desmoronar la figura imponente de don Ramón, María sintió que su propio valor se redefinía. ¿Él ha sido siempre así de fuerte? Con un pie en el abismo y otro en el terror a lo desconocido, comenzó a despejar el camino hacia el liderazgo que tanto había anhelado. La conversación se tornó en una danza tensa entre las tres mujeres y el hombre que había controlado sus destinos por demasiado tiempo. María, aunque temerosa, se sintió impulsada a integrar sus anhelos, el despertar de nuevas voces y su propia determinación. Era un juego peligroso y a la vez liberador. «Esto no es solo un desafío a tu dominio, don Ramón», dijo María, su voz ahora resonando con autoridad renovada. «Es una llamada a despertar. El ciclo que has perpetuado puede romperse. Puedo hacerlo, y esta vez no estaré sola». Don Ramón, en el centro de la tormenta que él mismo había creado, se vio acorralado no solo por dos mujeres decididas, sino por la realidad de que su poder estaba basado en el miedo que él mismo había sembrado. El aire se volvió denso, y María, con Mariana a su lado, dio un paso adelante.
No vine aquí solo por mí, sino por cada una de sus almas que han sido silenciadas, afirmó, homenajeando la vulnerabilidad de su lucha sin renunciar a su propósito. Pero la actitud defensiva de don Ramón dejó claro que no se rendiría fácilmente. «Puedo desmantelar cualquiera de sus palabras», respondió él, una chispa de rabia contenida brillando en sus ojos. La lucha no es solo física, sino un juego de mente y voluntad. La revelación fue devastadora, pues ahora María entendía que el conflicto no se limitaba al enfrentamiento directo. Cada palabra cuenta, cada historia importaba. En el fondo se encontraba el verdadero desafío. Girar la narrativa, no solo desafiando el dominio de un hombre, sino también rompiendo las cadenas invisibles que mantenían atadas a tantas. Mientras el silencio invadía la sala, María y Mariana se miraron, listas para sacar todo lo que llevaban dentro. Sabían que ese momento, esa confrontación, era el inicio de algo que iba más allá, una transformación personal que desataría una revolución que cambiaría sus vidas para siempre. El momento de la verdad estaba cerca, y María, sintiendo que la historia giraba a su favor, se preparó para el siguiente movimiento. ¿Y si te muestro que incluso tus peores muros pueden ser derribados? ¿Qué tal si también vuelves a mirar, don Ramón? La tensión se cortaba en el aire, y la inquietud de un nuevo capítulo latía en sus corazones. El corazón de María latía con fuerza, y a medida que las palabras salían de su boca, se sentía más viva que nunca. Quizás podrías dejar de combatir el progreso y, en cambio, unirte a él. La audacia de su propuesta hizo que hasta Mariana arquease una ceja, sintiendo el impacto de un riesgo inusitado. Era un apelo, no solo a don Ramón, sino también a su propio sentido de misión, a su capacidad de moldear un futuro diferente. La contestación del hombre se adivinó tensa. «No puedo permitir que esto continúe», dijo, su voz tensa, cargada de frustración. A un lado, María sintió cómo su respiración se aceleraba. El desafío estaba lejos de concluir, y cada respuesta de don Ramón ofrecía una nueva ventana para explorar su propio crecimiento. María entendió que no solo estaba luchando por sus hijas, sino también afirmando su identidad y el camino que deseaba seguir. Era el momento de abrir esas puertas que antes consideraba inalcanzables. Con su mente agudizada, María se preguntó, ¿estoy dispuesta a desafiar no solo a don Ramón, sino a mis propios límites? Ante la creciente incertidumbre, la búsqueda de la verdad se tornaba cada vez más personal, y su crecimiento se sentía inminente, palpable. La sala, agobiada por la presión de la confrontación, fue testigo de una lucha multidimensional, una interna, donde los miedos y la posibilidad se entrelazaban, y otra externa, donde 3 mujeres se enfrentaban a un hombre que había desafiado al sistema. Fue entonces cuando una idea brillante atravesó su mente. Lo que don Ramón no sabe es que al desafiarme, también está descubriendo que la lucha tiene muchas facetas. ¿Es realmente quien decide su destino, o está a merced del juicio de otros? La tensión aumentó, cargada con la promesa de lo inesperado. En su interior, María entendía que la respuesta se acercaba. Con su voz resonando en su interior, estaba lista para utilizar su poder de manera aún más efectiva. Mientras los dos se miraban conspirativamente, las palabras de María reafirmaron su determinación de tomar el control, de marcar el camino que deseaba recorrer. La pregunta que no había logrado despejar se convirtió en la verdadera inquietud. ¿Cómo haremos que tus propios muros se conviertan en la ventana de nuestra libertad?
Así, ambas partes se encontraron en un cruce que iría mucho más allá de la batalla, un viaje hacia la transformación personal y colectiva, donde el desenlace podría ser el principio de algo monumental. María, sintiendo el peso de las palabras y la energía electrizante del momento, respiró hondo. La confrontación con don Ramón había escalado, y cada segundo que pasaba se sentía como un paso decidido hacia un nuevo amanecer. Las miradas de sus hijas no dejaban de recordarle la razón detrás de su lucha, pero más allá de ser solo protectora, se había convertido en la voz de las mujeres que siempre habían estado silenciadas. ¿Qué pasaría si decidieras aliarte en lugar de combater, don Ramón?, repitió María, observando su rostro endurecido por la incredulidad. Solo hay un camino por delante que puede beneficiar a todos. Tu poder no tiene que cimentarse en la opresión. Don Ramón, sorprendido por la audaz propuesta, se mantuvo en silencio, como si sus pensamientos luchasen por encontrar un hilo de razón en medio de la caos que había creado. María, percibiendo su vacilación, decidió que era el momento de capitalizar esa grieta. Imagina un futuro donde cada niña y cada mujer en este pueblo pueda prosperar sin miedo. Tu legado no tiene que ser uno de dominio, sino de respeto, aseguró María, con una firmeza renovada. Sus palabras vibraban con un eco de posibilidad. La historia que había tejido a lo largo de su lucha no era solo sobre ellas, era una oportunidad de reescribir su linaje. En ese instante, en medio del enfrentamiento, una transformación comenzó a tomar forma en María. Cada desafío, cada momento de duda que había experimentado, la había llevado a este preciso momento. La lucha no era solo por sus hijas, era también por la mujer que había dejado atrás, una mujer desamparada, cuya voz había sido ahogada por el miedo. María dirigió su mirada a Mariana, viendo cómo su presencia impulsaba la balanza hacia un nuevo equilibrio. Juntas estaban rompiendo las cadenas de un pasado cargado de opresión. Tú también has sido víctima de este círculo vicioso, don Ramón. Te está limitando tanto como a nosotros, le dijo, como un guiño a la humanidad que podría residir detrás de su figura temida. La incertidumbre llenaba el aire mientras esperaba su respuesta, sintiendo cómo cada latido y cada suspiro se entrelazaban con la urgencia del momento. De repente, don Ramón, en un giro inesperado, dejó escapar una risa amarga. Piénsalo, ¿recuerdas el poder que siempre he ejercido? ¿Cómo puedes creer que un cambio es posible? Porque el poder de la comunidad es más fuerte que cualquier miedo, replicó María, su voz firme y resonante. Si unimos fuerzas, podemos construir un futuro donde nadie tenga que sacrificar su dignidad por supervivencia. El silencio se cernió sobre el lugar, y por primera vez María sintió que lo que había dicho no solo resonaba en el aire, sino que encontraba eco en el propio pecho de don Ramón. Ella había desafiado la narrativa que había perpetuado durante tanto tiempo. Con esa revelación, María comprendió que su lucha había dado paso a una posibilidad mayor. Piensa en todas las vidas que podrían ser nuestra mayor fortaleza, continuó, abrazando el espacio que la rodeaba. Tu poder podría transformarse y ser un faro de fortaleza. Ahora es el momento de elegir. Mientras don Ramón absorbía cada palabra, María sintió un giro dentro de ella. Allí, en medio del temor y la incertidumbre, había encontrado no solo su voz, sino el propósito detrás de su lucha. Era el momento de cosechar lo que había sembrado: resiliencia, unión y, sobre todo, la búsqueda de una voz colectiva. La tensión se cortó de manera casi palpable. María vislumbró un cambio en la mirada de don Ramón, una chispa de duda.
¿Podía ser que las palabras podían llegar donde la fuerza no siempre había logrado? Hoy no solo es un enfrentamiento, es una elección, afirmó con decisividad. Era un desafiar a cada rincón de la opresión, un abrir diálogo hacia un futuro donde el respeto y la dignidad podían coexistir con el poder. Finalmente, don Ramón, aún séptico pero comenzando a vislumbrar el impacto de sus palabras, hizo una pausa. Quizás, solo quizás, pueda considerar lo que me propones, pero no podrás cambiar el pasado. No, no podremos cambiarlo, reconoció María, su voz un eco de verdad. Pero juntos podemos forjar un futuro donde nuestros hijos no carguen con el pesado legado de la opresión, donde la dignidad se transforme en la norma. Las palabras de María resonaron en el salón, cada una de ellas un ladrillo en la construcción de una nueva realidad. La decisión estaba ahora en las manos de don Ramón, y ella comprendió que había hecho más que plantear una confrontación. Había creado un terreno fértil para el cambio. Mientras la atmósfera se disipaba de la tensa energía del enfrentamiento, María sintió la mirada de sus hijas, el reflejo de su lucha vitalizada en sus ojos. Se había convertido en más que una madre protectora. Era una líder en la batalla por la dignidad y libertad. El valor de su lucha estaba en las decisiones que tomaron en ese instante. Ahí, ante don Ramón, María había conquistado no solo la batalla, sino su propia libertad personal. Había transformado su historia en un tapiz de esperanza, dejando atrás una sombra de opresión que había marcado su vida. Espero tu decisión, dijo, sintiendo que el diálogo, la verdad y la búsqueda de un futuro mejor eran más poderosos que cualquier amenaza. El momento de resolución había llegado. El cambio estaba en la luz al final del túnel. La pregunta pendía en el aire, pero la respuesta se había delineado en su espíritu. Era el momento de avanzar, no más retrocesos. Y así, en un giro inverosímil de acontecimientos, María se dio cuenta de que su lucha en este momento definiría no solo el destino de sus hijas, sino también de un pueblo entero. La conexión entre ellas se había fortalecido, y el eco de la lucha había comenzado a resonar más allá de las paredes de la opresión. Asumiendo el papel de la guerrera que siempre había sido, María miró hacia adelante, lista para el nuevo capítulo que estaba por escribirse. Había conquistado una lucha interna, había desmantelado las cadenas invisibles que la mantenían cautivas y ahora estaba lista para dar vida a historias de prosperidad y dignidad. Al final, el diálogo había ganado la batalla. Y en aquellos momentos de resolución, María entendió que cada paso que había dado las había llevado a este poderoso momento. La vida había comenzado a retomar un nuevo significado, y aunque los desafíos por venir no desaparecerían, su voz seguiría resonando. Así culminó la lucha de María. No solo por 3 hijas, sino por todas las voces que necesitaban salir del silencio. Esta es la historia de su vida. Se convirtió en un testimonio de valentía, transformación y poder. En medio del miedo encontró su fortaleza. En medio de la opresión, floreció como la auténtica guerrera que siempre había sido. Y en ese instante de claridad, una nueva era empezaba, donde el legado de libertad transformaría no solo sus vidas, sino también a toda la comunidad. María, con la determinación palpable en su pecho, estaba lista para afrontar lo que venga, y su viaje solo acababa de comenzar.
No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora. Compartan instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver este poderoso desenlace. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo actual. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de construir un legado de libertad y dignidad.